Tengan todos un buen día. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se ha desarrollado el Laboratorio 7, en este caso del curso de Sistemas Operativos. Bueno, el tema en este laboratorio es la programación en hilos en C, en este caso la parte de Mutex, semáforos. Ok, y lo hemos desarrollado en un entorno de Linux. Entonces, bueno, vayamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son o no? ¿Qué se ha desarrollado? Ok, entonces aquí está la teoría, ¿no? Del laboratorio. Entonces, bueno, no, lo primero que nos dice en el desarrollo de la práctica es que copie el siguiente programa y ejecútelo. Entonces, ahorita tenemos el programa que se llama MultiText 1. Si lo listamos, em, podemos ver, eh, ya. Si lo listamos, podemos ver que el MultiText 1 ya está correctamente escrito y bueno, no, en este caso compilado también. Si vemos el archivo MultiText 1. Entonces aquí está todo el código que hemos desarrollado, o bueno, que se ha copiado, para, en este caso, ver, ¿no? Lo de la guía, lo que nos indicaba. Entonces vamos a ejecutarlo. Eh, Tenemos el programa Mutex. Ok, entonces lo que está haciendo, ¿no? Este programa es que está... eh, hay un hilo, ¿no? Que está básicamente creando hijos, por decirlo así. Entonces, ese es, ¿no? El funcionamiento del programa hasta ahora. Ok, entonces como la segunda parte de la práctica nos decía que borre los comentarios de las líneas comentadas en el usuario de Mutex y vuelve a ejecutar el programa. Ok, entonces vayamos a ver cómo funciona en ese caso. Ok, vayamos a usar el editor de código de Linux. Y aquí está el programa, ok. Nos decía que quitamos las líneas, o bueno, no, los comentarios que se han hecho. En este caso, este de acá, más abajo también está. Ok, ok, entonces guardamos. Y bueno, volvemos a crear, ¿no? El ejecutable, por decirlo así. Mutex 1. Y bueno, no era el ejecutable, se va a llamar Mutex 1. Ok, entonces ya lo hemos compilado. Vayamos a ejecutarlo, porque es lo que nos hacía, ¿no? Y vuelva a ejecutar su programa. Ok, entonces, bueno, vemos que ahora hay una gran diferencia, ¿no? Con cómo estaba anteriormente. Como vimos en el anterior, el hilo principal, a pesar de que se hayan, o sea, no se hayan creado hijos correctos, se continuaba ejecutando. Eso era porque básicamente no se le daba el lock o el unlock al hilo. Que por ejemplo en esta línea, ahora vayamos a ver el código, mejor en el ejemplo. Por ejemplo, en acá se inicializaba una variable de tipo hilo, pthread y bueno, no, esta variable básicamente nos iba a ayudar para, en este caso, darle acceso o no al hilo, por decirlo así, o al proceso que se está ejecutando. Ok, por ejemplo, en acá al inicio, ¿no? La función thread, que es la de los hilos, el hilo principal. Si es que borraríamos el comentario en el pthread log, en el pthread mutex log, en esta línea de acá nos estaría señalando de que se está bloqueando, ¿no? En este caso el acceso al espacio de mutex buffer. Entonces solo la función thread estaría teniendo acceso a ese espacio de memoria. Y al finalizar, ¿no? Lo que ha hecho, pues estaría desbloqueando con el pthread mutex unlock o unlock, estaría desbloqueando, ¿no? Para que más procesos o hilos más procesos puedan acceder a ese espacio de memoria. Ok, entonces lo mismo más abajo se está inicializando, ¿no? En este caso una variable, o bueno, un hilo mutex.
En este caso se demoraría en un mutex buffer. Y bueno, no tiene el valor de efecto que va a ser null. Y lo mismo está pasando, ¿no? En este caso, ok, en este caso se está bloqueando también mientras esté usando en este caso, un text buffer, se debe estar bloqueando el acceso a esa memoria hasta que se termine de usar, ¿no? Entonces, esa creo sería la mayor, la mayor diferencia respecto al anterior código. Entonces, presionamos control Z, este programa ha estado ejecutándose iterativamente. Entonces, esa sería hasta la segunda parte. Y bueno, no, estaría cumpliéndose esa parte de admitir cuál es la diferencia entre el programa ejecutado y en el punto uno y 2. Ok, entonces, ahora el 3 nos dice que copiamos el siguiente programa y lo ejecutemos, ¿no? En este caso ya lo tenemos copiado el programa. Ok, entonces el programa es Montexos. Si le damos cat, y ahí estaría el código, ¿no? En este caso de todo el programa. Entonces, ya tenemos en mutex el ejecutable o lo compilado, por decirlo así. Entonces lo ejecutamos. Ok. Entonces, ¿qué está pasando en acá? Lo que es... A ver, se ha ejecutado un número muy grande. Ok, entonces, lo que está pasando, a ver si nos fijamos en el código. Entonces, aquí por este lado vamos a tener el código. Ok, entonces... bueno, vayamos a ver, ¿no? Vemos que en un inicio hay dos funciones de tipo void que van a ser tarea 1 y tarea 2. Ok, entonces lo que van a hacer estas tareas básicamente va a ser que van a acceder a este semáforo, que va a ser un hilo, ¿no? Un hilo de tipo mutex, o bueno, una variable de tipo mutex. Que bueno, no, en un inicio, al momento de acceder estás bueno, a esta variable, a este espacio de memoria. Pues bueno, primero no, lo primero que va a ser bloquearlo para que solo ellas puedan acceder en este caso, al espacio de memoria. Y bueno, no, una vez que lo han utilizado, se va a imprimir en pantalla en tarea 1, ¿no? Y como podemos ver en acá, si nos fijamos, por ejemplo, desde acá, en un inicio está tarea 1, luego tarea 2, tarea 1, tarea 2 y así sucesivamente hasta que termina. Que entonces eso es lo que están haciendo, ¿no? Si nos fijamos también hay un ciclo while. Que entonces este ciclo while obviamente va a ser un while casi que se va a estar repitiendo iterativamente y bueno, básicamente va a estar así, ¿no? Si es que tan solo lo ejecutáramos, digamos, no, solo esta tarea uno pues obviamente va a ser, básicamente va a imprimir full tareas uno 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 en tarea uno en tarea uno en tarea uno y así sucesivamente. Si es que no pusiéramos este mutex unlock cuando ponemos que esta parte de que este pthread mutex unlock, es decir, de que estamos dando acceso a que bueno, otra función, en este caso la tarea 2 acceda a este semáforo, ¿no? Ok, entonces, quizá lo importante de esto es que si nos fijamos en acá en estas dos líneas, en este caso cuando tarea uno inicia, se bloquea el espacio de memoria para, en este caso, la variable sema1. ¿Ok? Pero cuando tarea 2 termina, pues se desbloquea el espacio para sema, o bueno, a sema1. Entonces de esa manera se van iterando ambas tareas para que trabajen simultáneamente, por decirlo así. Que es por eso que se inicializan en un inicio el SEMA 1 y el SEMA 2 para que ambos puedan
comunicarse, por decirlo así. Y lo mismo no pasa en las siguientes líneas, ¿no? Al terminar tarea uno se desbloquea el SEMA 2, pero al iniciar tarea 2 se bloquea el SEMA 2 solo para que en este caso no, la tarea 2 pueda imprimir en tarea 2. Ok, entonces en acá solo hay algunas condiciones condicionales en el caso de que no se hayan creado bien los hilos. Bueno, no, una vez que se inicializan los hilos, acá no se inicializan, y bueno, no se ejecutan ambos, ¿no? Y como podemos ver en la ejecución, está en tarea 1, en tarea 2 y así hasta el final. Y al final nos espera un segundo y nos imprime en pantalla salida del hilo principal, y como lo podemos ver en acá. Que entonces, esa es la manera en que he estado trabajando este multexos. Y bueno, no, vayamos a ver la siguiente parte de lo que nos pedía. Ok, entonces respondimos a que realizar el programa y bueno, en el 4 nos mencionaba que creemos un programa que simule el problema productor-consumidor usando hilos, ¿ok? Entonces vamos a limpiar ambas consolas, perdón, ambas terminales. Entonces, aquí ya tenemos en este caso el programa, o bueno, sí, pues el programa ya escrito en C y bueno, el ejecutable también. Entonces vayamos a ver cómo es la ejecución. Ok, entonces vemos que el programa del productor consumidor básicamente va a ser un programa de asignación bueno, de compartimiento de memoria, ¿no? En el que digamos, un hilo va a producir y el otro hilo va a consumir. Y estos ambos hilos pues van a estar teniendo acceso al mismo espacio de memoria, ¿no? Entonces, esto se repite así iterativamente, ¿no? Por ejemplo, el productor produce 15 y el consumidor consume 15, ¿no? Y así produce 21, consume 21 y así, ¿no? Van iterando uno tras otro, ¿ok? Entonces, vayamos a ver cómo es el código en este caso, del programa, ¿no? Eh, entonces aquí estaría el programa del productor consumidor. Ok, entonces en este programa siempre es necesario un buffer, ¿no? Que en este caso al espacio de memoria que es el buffer, se le da un tamaño de 5. Y tenemos un contador y tenemos un ítem producido también. En este caso el ítem producido es el que se está leyendo, o no es el que se está produciendo, está consumiendo, ¿no? El consumidor. Y luego también tenemos una variable llamada mutex buffer, que va a ser, ¿no? Para el hilo del mutex, básicamente para dar entrada o no al buffer, en este caso a la variable buffer. Aquí tenemos también dos condiciones, ¿no? Condiciones de lleno y condición de vacío, ¿no? Que son dos hilos también, dos variables declaradas de esta manera. Ok, entonces tenemos funciones que la primera es insertar elemento, que va a recibir como parámetro, ¿no? El elemento que se quiera insertar. Y bueno, lo que va a hacer es que en este caso la variable o en el arreglo buffer, en el espacio del contador, pues se le va a agregar el elemento. ¿Ok? Y luego el contador se le va a añadir más uno básicamente. Luego tenemos otra función que es obtener elemento, que bueno, no, este obtener elemento, pues básicamente va a leer el elemento que se le ha ingresado anteriormente al buffer. En este caso va a leer el buffer o el tipo del buffer bueno, el arreglo buffer que con el contador en -1 para que inicie, ¿no? Obviamente siempre un arreglo siempre empieza desde cero, entonces para que no haya problemas eso, ¿no? Y el contador luego se le va a restar -1, ¿ok? Entonces de esta manera nos aseguramos que al momento de que se haya obtenido elementos, una vez que el consumidor lo ha consumido, entonces se supone que como lo ha consumido
este, ya consumido, pues ya no está en el arreglo. Es por eso que se le resta -1. Ok, y finalmente el elemento que sea consumido se retorna, ¿no? Se- y así. Luego está la función del productor, que en este caso va a ser un ciclo while iterativo que básicamente va a estar repitiéndose una y otra vez, así como lo podemos ver en acá, que ya está en el 240 y así nos va a estar básicamente iterándose, si es que lo dejamos así hasta el infinito. Y bueno, lo que hace esta función es que recibe un puntero de tipo, bueno, que se va a llamar arc. Ok, entonces, lo primero que tiene que hacer es que tiene que... em, bueno, también en este caso se declara una variable que se va a llamar item. Ok, y bueno, como decía, lo primero que va a hacer esta función, el productor, va a ser de que el mutex buffer, la variable que se había declarado en un inicio, básicamente para acceder o no al buffer, pues se va a bloquear. ¿Ok? Entonces, de esta manera nos aseguramos de que el productor al momento de producir, solo él esté utilizando el espacio de memoria o el buffer. Y bueno, no, mientras que el contador sea igual o igual al buffer, entonces lo que va a hacer es que va el hilo de la condición de vacío y el mutex buffer van a estar en espera. ¿Ok? Entonces, si es que va a estar, obviamente cuando el contador sea igual al buffer 6, obviamente, es decir, que se ha llenado, ¿no? El buffer. Entonces, la condición de vacío y el mutex buffer tienen que estar en espera, es decir, no se va a poder acceder ni al mutex buffer. Y bueno, no, la condición de vacío también va a estar ahí. Luego el ítem va a ser el ítem producido, ¿ok? Y que en este caso el ítem producido, el ítem producido lo habíamos inicializado como variable global. ¿Ok? Obviamente como lo habíamos inicializado en cero, pues en un inicio el ítem va a ser 0. Ok, entonces lo siguiente que hacemos es insertar el elemento, en este caso el ítem, que ya vimos anteriormente para qué funcionaba la función de insertar elemento, que va a llenar el buffer con el elemento que se quiera. Y bueno, no se va a imprimir en pantalla. El productor ha producido, o bueno, el productor produce y el ítem, ¿no? Y el ítem producido, como ya lo hemos producido ya, le aumentamos un valor para que se vaya iterando una y otra vez. De ítem producido más le ponemos. Entonces, lo siguiente es que eh, lo siguiente es que si mal no mal recordamos en esta condición perdón, lo siguiente, la función que hace esta de pthread con signal quiere decir de que la condición de lleno estaba puede estar en wait. ¿Ok? Entonces, lo que hace signal es que eh, esa condición de wait lo vuelve a volver operativo, por decirlo así. Le da una señal, me imagino, por eso le pusieron ese nombre a la función. Y pues bueno, no, para que continúe. Luego se desbloquea, ¿no?, el mutex buffer para que otro proceso o otra función pueda acceder a ese espacio de memoria. Ok, y bueno, no se espera un segundo y se pasa al siguiente. Ok, entonces lo siguiente también es ver la función del consumidor o el consumer. Y bueno, no va a tener también un ítem que bueno, bueno, no, lo importante también es en esta parte el while, el ciclo while, que como anteriormente la función del productor, la función del consumidor también va a bloquear el acceso a mutex buffer. Ok, esto para que solo el consumidor no pueda acceder a ese espacio de memoria. Y bueno, no, si es que el contador va a ser igual a cero, entonces eso nos va a querer decir que no hay productos para consumir. Es por eso que se va a poner en wait la condición de lleno. Y bueno, no, el mutex buffer también va a estar esperando. Ok, entonces luego lo siguiente que hacemos es obtener el elemento
bueno, le asignamos el ítem y obtenemos el elemento. Y bueno, no nos imprime en pantalla. Consumidor consume el ítem, ¿no? Que sea, en este caso, que sea obtenido anteriormente. Y lo mismo, ¿no? La condición, como estábamos en una condición de anteriormente en acá, en esta parte, si no mal recuerdo. Y bueno, no, y lo mismo que hicimos en acá, lo hacemos para la condición de vacío, ¿no? Le damos una señal para que, como se ha consumido generalmente, va a estar, digamos, ¿no? Se va a producir un elemento y se va a consumir así al mismo tiempo. Entonces, una vez que se consume, el buffer, otra mente, o el loop buffer, sí, pues va a estar vacío. Entonces, por eso que la condición de vacío le damos una señal, ¿no? De que está vacío. Entonces, eh, ya se le da esa entrada ya, la condición de vacío. Y bueno, no, finalmente se le da un unlock al mutex buffer. Esperamos 2 segundos. Ok, entonces los siguientes son básicamente cómo se inicializa, ¿no? En este caso, eh, ya, la siguiente, la función main, básicamente va a estar cómo se crean, ¿no? Los hilos, se inicializan, la condición de lleno, condición de vacío, ¿no? Se crea un hilo del producer y para el consumer también, ¿no? En este caso va a tener la función de producer y bueno, en el otro va a tener la función de consumer. Y así se les hace join a ambos hilos para que trabajen simultáneamente y una vez que han terminado de trabajar, pues primero se destruye perdón, se destruye el- la variable mutex buffer y lo mismo no pasa con la condición de lleno y vacío, ¿ok? Con mutex destroy. Entonces eso sería, ¿no? Todo respecto al programa del productor consumidor. Entonces la 4 bueno, no, la consigna 4 funcionaba así. Ok, esto le damos control Z en este lado para que pare. Ok, entonces, entonces vayamos a ver lo siguiente. Nos dice, crea un programa a partir de dos hilos que cuentan del 1 al 20. Ok, entonces vayamos a ver cómo funciona. Entonces, el programa se llamaba contador. Si lo ejecutamos, va a estar, bueno, no, si nos fijamos a primera vista, hay dos hilos, hilo de impares e hilo de pares, y van a estar contando así, 1, 2, 3, hasta el 20 en este caso, ¿ok? Entonces vayamos a ver el código de cómo funciona. Ok, y bueno, aquí tenemos el código. Ok. Mm, mm. Ok, entonces, em, lo primero es que definimos un número, una variable n que va a tener valor de 20. Y bueno, no tenemos un contador que va a ser igual a 1 también, que es por donde va a estar empezando a contar. Luego tenemos una variable de tipo mutex, que se va a llamar mutex, y bueno, una condicional también que se va a llamar cons. Ok, entonces este va a ser el inicializador del mutex y el otro se va a se va a inicializar con condición de inicializador. Entonces, la primera función es la de contar en pares. Bueno, no, mientras que el contador sea menor o igual a n, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Lo primero es que va a bloquear, en este caso, el acceso a mutex. Y bueno, lo que va a hacer es que si es que contador va a ser, bueno, si es que contador porcentaje 2 es diferente de 0, nos va a decir que eso nos va a decir que es un impar. Y por lo que se va a dar una condición de wait, en este caso la condicional y el mutex, ¿no? Para que
se espera y ya que no le pertenece a contar pares, contar un impar. ¿Ok? Entonces ahí se espera ahí. Si es que no pasa eso, pues lo siguiente que hace es que va a imprimir, ¿no? O sea, es decir, de que el S, en este caso la variable o el contador, va a ser par. Entonces se imprime en pantalla, ¿no? Contador pares y la variable contador. Y al contador se le añade, se le suma uno. Esperamos un segundo y bueno, como anteriormente esto estaba en wait, se le da el signal para que vuelva a funcionar, por decirlo así. Y finalmente se le da el unlock a mutex. Ok, y no retornamos nada. Y bueno, no, la siguiente función es la de contar en impares, que es básicamente funciona lo mismo, solo que la diferencia es que va a ser en esta de acá, que va a ser con, si el contador porcentaje 2 es igual a cero, pues eso nos quiere decir que este contador va a ser un par. Entonces se le va a dar la wait a const y mutex, ¿no? Para que no se pueda hacer, para que se quede en standby, por decirlo así. Y bueno, no, si es que no pasa eso, pues se va a imprimir, ¿no? En este caso, en pantalla y lo impares y el contador, ¿no? Que sería un impar en este caso. Una vez que pasa esto, al contador se le añade más uno, esperamos un segundo y le damos, ¿no? Signal, en este caso, de lo que está en wait, le damos signal a cont para que continúe con su actividad, por decirlo así. Y bueno, no se desbloquea también el mutex. Y bueno, lo siguiente es que se crean dos hilos, un hilo de pares y otro hilo de impares. Se crean, ¿no? Los hilos con sus respectivas funciones. Y bueno, no se les hace join también a ambos hilos para que trabajen simultáneamente. Y una vez que termine todo el programa, pues se destruye el mutex y también se destruye la variable cont. Ok, entonces de eso trataría. Ok, ok, entonces. Ok. Y bueno, no, ese sería el funcionamiento en este caso, del contador. Ok, había un error en esta parte, creo haberlo corregido, que estaba contando hasta 21. Ok, si es que lo hemos cambiado bien, debería funcionar. Ok, entonces lo volvemos a ejecutar. Eh, Como vemos, nos está contando del 1 al 20 en dos hilos diferentes, ¿no? Eh, y bueno, la diferencia debería ser de que este ya no llega ya al 21. Ok, entonces el error estaba en la parte del impar. Ok, um, ya no le vamos a dar sleep um, para que la ejecución sea mucho más rápida. Guardamos, volvemos a compilar, ejecutamos. Y bueno, no, efectivamente el error estaba en el impar. Pero bueno, ese sería el funcionamiento en este caso del contador. Nos está contando hasta el 20 con dos hilos simultáneos. Entonces eso sería todo respecto al Laboratorio 7, o bueno, al desarrollo de este. Muchas gracias.